¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta ventana que abrimos aquí en CNN Chile hacia el futuro. Comienza nuestro programa Futuro 360 de esta semana, donde revisaremos noticias del mundo de la tecnología, de la ciencia, temas medioambientales, entre otros. Y atentos al ser fantástico que les traemos el día de hoy. Comenzamos de inmediato con este capítulo de Futuro 360. Las intensas lluvias de las últimas semanas dejaron importantes daños en la zona centro y norte del país, pero también un efecto positivo. Aumentaron las reservas de agua en los embalses y mejoraron también las condiciones para la generación hidroeléctrica. ¿Qué tan significativo es este cambio y cómo podría ayudar además a enfrentar la crisis hídrica que se vive en la misma zona, en el centro norte? Consuelo Saavedra nos cuenta. Los sistemas frontales que se vivieron en la zona centro-norte del país provocaron las peores inundaciones de la última década, desbordes de ríos en zonas inusuales y cortes de camino que dejaron aisladas a miles de personas. Pero como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. El tren de sistemas frontales también trajo consigo un efecto secundario que podría evidenciarse en los próximos meses: la recuperación de reservas de agua y un mejor escenario para la generación hidroeléctrica. Son dos consecuencias distintas de un mismo fenómeno que inciden en la seguridad hídrica y el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Estos temporales han mejorado la situación de algunos embalses, ¿ya? Y esto naturalmente ayuda a la mejora de condiciones para riego y otras actividades derivadas del agua. En particular los embalses de régimen hiperanual, es decir, que pueden almacenar agua durante mucho tiempo, como se da, por ejemplo, la situación de los embalses en el norte del país, tanto el Puclaro, el embalse Paloma en la región de Coquimbo y el embalse Santa Juana en la región de Atacama. En la región de Coquimbo, los 8 embalses pasaron de almacenar un 10% de su capacidad a un 40% en un poco más de 3 semanas, permitiendo acumular cerca de 600 millones de metros cúbicos de agua. La recuperación, sin embargo, fue distinta entre las cuencas. Limarí ha alcanzado hoy cerca del 40% de su capacidad de almacenamiento, Elqui bordea el 19% y Choapa ya supera el 88%, cifras que representan un cambio significativo respecto a la situación previa al temporal. Precipitaciones que tuvimos actualmente lograron ayudar a la capacidad de los embalses, ¿cierto? Aumentó bastante el agua embalsada en algunos de los embalses, ¿cierto? Porque el Recoleta alcanzó el 100% y ya estaba desbordando lo que era el río. Precipitación aún así no fue igual en todas las cuencas de la región, entonces tenemos que la zona del Limarí y el Choapa recibieron un poco más de lo que fue el Elqui. A ello se suma la nieve acumulada en la cordillera, que durante la primavera y el verano volverá a alimentar ríos y embalses a través del deshielo. Lo principal es que cayó nieve por sobre todos los embalses, ¿cierto? En la cordillera, y en la época de deshielo, que va a ser primavera-verano, es cuando vamos a ver realmente el impacto que tuvo este evento de gran magnitud que tuvimos. El aumento de las reservas también comienza a modificar las perspectivas para la agricultura. Después de varios años marcados por el déficit de precipitaciones, contar con mayor disponibilidad de agua permite enfrentar de mejor manera las próximas temporadas de riego, especialmente en zonas donde los embalses recuperaron parte importante de su capacidad. Hemos recuperado las reservas de agua en los embalses. Teníamos embalses con niveles mínimos de agua. Al recuperar las reservas de agua en los embalses, esta agua puede durar 3 o 4 años, ¿no? Y Coquimbo tuvo una de las mayores sequías que ha tenido las distintas regiones del país en los últimos 3 años. Coquimbo perdió un 40% de su superficie agrícola en los últimos años. Hoy día está recuperando su capacidad de embalsar agua y eso es una buena noticia. Estamos en tal estrés hídrico que el agua que estaba quedando disponible en los embalses iba a ser finalmente dedicada solamente a consumo humano en las ciudades, ¿cierto? Ahora viene esta recuperación, ¿cierto? Vamos a tener más agua embalsada, pero como decía, hay que seguir siendo cautos. El agua acumulada cumple otra función estratégica, ya que además de abastecer ciudades y apoyar el riego agrícola, permite generar electricidad. En este caso, las precipitaciones también mejoraron la disponibilidad del agua en los embalses destinados a la generación hidroeléctrica en la zona centro-sur del país. Durante julio, la generación hidroeléctrica acumuló 942,5 gigavatios hora, un 12,5% más que en igual periodo del año pasado. Solo el 19 de julio esta fuente aportó 30,38% de toda la electricidad generada en el sistema eléctrico nacional. Además, el 24 de julio la energía embalsada gestionable alcanzó los 358 gigavatios hora, reflejando el aumento de las reservas de agua tras las lluvias en las últimas semanas. Cuando miramos a igual mes del año pasado, la energía que provino de fuentes hidroeléctricas aumentó en un 15%.
A pesar de todo, hay que ser prudente con esta lectura porque, de todas maneras, la energía proveniente de fuentes hidroeléctricas aún presenta un déficit de un 15% si lo comparamos con el total acumulado al año 2026 comparado con el 2025. El aumento en la generación se produjo mientras el sistema eléctrico nacional enfrentaba un escenario de estrechez energética. Las precipitaciones permitieron mejorar las condiciones para la generación hidráulica, aunque la evolución del sistema seguirá dependiendo del comportamiento de las lluvias, el aporte del deshielo y la disponibilidad de otras fuentes de generación. La situación ha cambiado para mejor con las lluvias del mes de julio respecto del abastecimiento de energía para los siguientes 12 meses del sistema eléctrico, que es la actualización que el coordinador eléctrico permanentemente realiza. Se visualizaba la posibilidad de una alta operación de diésel o incluso restricciones, pero con las lluvias eso ya hoy día se puede descartar para el mes de julio que está terminando y también para el mes de agosto. Hoy día tenemos un desplazamiento de esta mayor energía hidroeléctrica en el sistema para reemplazar fuentes más caras y contaminantes como son los aportes del carbón y del gas, y también del diésel. Las lluvias mejoraron el escenario de dos sistemas que venían bajo presión, el hídrico y el eléctrico. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estos resultados representan un alivio, pero no una solución definitiva. La evolución de las reservas de agua, el aporte al deshielo y las precipitaciones de los últimos meses serán determinantes para enfrentar los desafíos de la seguridad hídrica y energética del país. ¿Conocen la expresión "a la grande le puse cuca"? Este es un diálogo viral de Los Simpsons que hace referencia justamente a nuestro ser fantástico de la semana, la zarigüeya. Este mamífero marsupial, originario de América y que habita de Canadá hasta Sudamérica, tiene un cuerpo alargado, ojos completamente negros, un hocico también que es puntiagudo, orejas oscuras y una larga cola prensil que utiliza para trepar y para afirmarse en las ramas. Ahí estamos viendo ya una de ellas en pantalla. Además posee pulgares oponibles en sus patas traseras, en una característica que es muy poco común entre los mamíferos. Cumplen además un rol clave en el ecosistema las zarigüeyas. Son grandes controladoras de plagas. Se alimentan de insectos, cucarachas, escarabajos, ratones también, e incluso miles de garrapatas en una sola temporada. Y eso, claro, ayuda a reducir la propagación de ciertas enfermedades. Aunque muchos le tienen miedo porque creen que son agresivas o que pueden ser peligrosas y que además podrían transmitir rabia, bueno, en realidad su temperatura corporal es demasiado baja para que el virus sobreviva fácilmente en su organismo. Por lo que es muy poco común en realidad que puedan contraer esta enfermedad, la de la rabia. Además, cuando se sienten amenazadas, utilizan una de las estrategias defensivas más curiosas quizás en el reino animal, la tanatosis. ¿Han escuchado de este concepto? Es más conocido como hacerse la muerta, quedando completamente inmóviles para así engañar a sus depredadores. Una actitud completamente pacífica y también un poco graciosa, ¿cierto? Su resistencia biológica ha despertado también el interés de la ciencia. Gracias a estas características únicas, las zarigüeyas han contribuido a investigaciones en áreas muy diversas: la neurociencia, la fertilidad, estudios sobre venenos, entre otras cosas, porque son muy resistentes, por ejemplo, en este caso, al veneno de algunas serpientes, haciendo un aporte muy importante para nosotros, para los seres humanos, a partir de esas investigaciones. También destacan por su particular dentadura. Tienen 50 dientes, la mayor cantidad registrada en un mamífero terrestre de América. Es decir, verdaderamente tienen una sonrisa muy amplia. De hábitos nocturnos, generalmente solitarias también, las zarigüeyas han sobrevivido durante millones de años gracias a su enorme capacidad de adaptación. Un ser muchas veces incomprendido, pero definitivamente fantástico, al que podríamos dejar de temer y empezar a respetar y cuidar. ¿Ustedes le darían 2 cafés expreso a un niño? Probablemente no, ¿cierto? Bueno, ese es el equivalente en cafeína que tiene una bebida energética. Un estudio realizado por la Universidad Finisterre y Nestlé reveló que algunos padres le dan este producto a niños y niñas incluso menores de 6 años. Tanto así que creen que se trata de una bebida que es saludable. Esto cuando el consumo en menores de 18
sigue masificándose, lo que abre varias preguntas. ¿Qué es lo que implica, por ejemplo, darle una bebida energética a un menor de edad? ¿O qué efectos puede tener esto a largo plazo? Francisco Verdejo reportó este tema. ¿Usted le daría 2 shots de espresso a un niño menor de 6 años? Probablemente no. Una lata de 250 ml de bebida energética tiene aproximadamente la misma cantidad de cafeína. Aún así, ya hay niños menores de 6 años que consumen estos productos. Así lo dio a conocer el quinto observatorio nutricional de Nestlé. El 6% de los infantes consume bebidas energéticas, mientras que en jóvenes de entre 12 y 15 años la cifra se duplica a un 12%. Están consumiendo un alimento que no está diseñado para niños. La bebida energética es un alimento diseñado para adultos, porque contiene ingredientes que los niños no debieran consumir, como por ejemplo la cafeína, que es un estimulante que los niños no debieran consumir porque altera alguna de sus funciones, acelera el ritmo cardíaco, etc. O sea, no es un alimento que se recomiende para nadie que tenga menos de 18 años. El mismo estudio indica que los menores que consumen bebidas energéticas no ingieren las 3 porciones de lácteos que recomiendan autoridades como el Ministerio de Salud y organismos internacionales, alimentos esenciales en la etapa de crecimiento. Están dejando de tomar leche, están dejando de tomar agua o no están consumiendo agua, no están consumiendo yogur, queso, no están consumiendo frutas y verduras. Mientras más pequeñito uno más promueve la leche, ¿no? Es que contribuyen a un mejor crecimiento y desarrollo. Lo vamos a observar en un incremento de la estatura, un adecuado desarrollo de la masa ósea y muscular y también a largo plazo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero que a largo plazo sí podrían llegar a presentar alteraciones óseas, por ejemplo, que son derivadas del bajo consumo, ahora que son niños que es cuando más necesitan consumirlo. Los componentes principales de una bebida energética son 2. Uno es la cafeína, un compuesto químico natural que estimula el sistema nervioso central y nos hace sentir más despiertos. El otro es la taurina, un aminoácido natural que regula la actividad cardiovascular. En bebidas energéticas están ultraprocesados y en altas concentraciones, que implica a largo plazo su consumo en menores de edad. Sobre todo en los niños en el cual el sistema cardiovascular y el sistema nervioso simpático están en desarrollo, pero podrían producir distintos problemas de salud. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, que eso se llama taquicardia, o incluso pudieran generar arritmias. Además, pueden generar un aumento tanto en forma aguda y abrupta de la presión arterial, ¿sí? Y en algunos casos incluso podrían generar muerte súbita. Así de importante y severo podrían producir. Y es por eso que no debería consumirse en ningún tipo de edad. Algunas bebidas energéticas contienen jarabe de maíz, un endulzante industrial que proviene del grano de este cereal. A este se le extrae su almidón, el cual se descompone químicamente para romper sus cadenas de glucosa y formar un líquido dulce. Un ultraprocesado que, tras su consumo recurrente, tiene efectos relacionados con la resistencia a la insulina, el hígado graso e incluso el desarrollo de adicciones. El jarabe de maíz tiene efectos sobre el sistema nervioso central y se ha visto que esa persona que tiene ese hábito de consumir en altas cantidades jarabe de maíz también está más expuesto a adquirir también ciertas adicciones. Si estamos pensando en un adolescente que ya es capaz de ir a comprarlo por sí mismo, probablemente esa desregulación puede favorecer el consumo concomitante de alcohol. La mezcla de alcohol y bebida energética es algo que mucha gente hace. Un punto que explica el consumo prematuro de bebidas energéticas es la baja percepción de riesgo. Según el Observatorio Nutricional de Nestlé, más de la mitad de los padres que le han dado bebidas energéticas a sus hijos las asocian a un producto saludable y usado por deportistas. Sin embargo, no cuentan con los minerales necesarios para hacer ejercicio, como sí lo hacen otro tipo de bebidas. Las bebidas isotónicas son ricas en electrolitos, minerales, que cuando tú haces deporte con la transpiración eliminas minerales. Por lo tanto, es bueno tomar bebidas isotónicas para reponer esos minerales. En cambio, las bebidas energéticas no, pues las bebidas energéticas no tienen electrolitos. El consejo de los especialistas es no darle ningún tipo de bebida energética a menores de edad y fomentar el consumo de agua, leche y alimentos saludables.
Mientras tanto, a nivel internacional, países como Inglaterra prohibirán la venta de estos productos a menores de 16 años a partir de 2027. Nos vamos a ir a una pausa con esta información. No se vayan. Al regreso en Futuro 360 estaremos conversando sobre los alcances a nivel medioambiental que tendrá la ley de reconstrucción que está casi aprobada ya en el Congreso. Nos vamos a la pausa con esta invitación y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta. Seguimos aquí en Futuro 360 en esta edición en la que vamos a abordar también un aspecto de la discusión de la mega reforma que fue muy importante por los cambios que puede traer y tiene que ver con aquellos aspectos de modificaciones con implicancias medioambientales. Ese debate quizás quedó en un segundo plano detrás de la discusión tributaria, que era el corazón, por cierto, de la mega reforma, pero recordemos que también tiene implicancias desde un asunto mucho más contingente, el de las últimas lluvias, de los fuertes temporales que afectaron a nuestro país, y que de alguna manera nos reenfocan hacia la reconstrucción que inspira este proyecto. ¿De qué forma vamos a abordar este nuevo escenario climático y cómo vamos a reconstruir aquellas zonas afectadas? Es un tema que a la luz de la discusión de este megaproyecto cobra mucho más sentido. Vamos a conversar de este tema junto a la ex ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, quien hoy es profesora titular del Departamento de Geofísica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Maysa, gracias por estar aquí, bienvenida. Encantada, Sebastián, de conversar de estos temas, que son bien contingentes, pero también son bien importantes para pensar el país que queremos construir. Cierto, claro que sí. Tenemos varias formas de abordar la conversación. Me gustaría una primera mirada más general respecto a los efectos que a nivel medioambiental van a tener los cambios introducidos en la mega reforma. Lo decía en la introducción, hay un foco tributario súper fuerte y es bien evidente, pero hay otras medidas que tienen un alcance relevante desde el punto de vista de la tramitación de ciertos permisos medioambientales y otras medidas más específicas, en el caso de la salmonicultura, por ejemplo, que también son relevantes. Entonces, en una primera mirada general, ¿cómo ves tú el resultado de este debate en el Congreso? Sí, lo primero es que la parte medioambiental de este proyecto de ley es muy preocupante por su regresión ambiental. Y recordemos que en el derecho ambiental el principio de no regresión es un principio bien fundamental. ¿Qué significa? De que una vez que uno elabora ciertas estrategias, ciertas leyes, cierta protección ambiental, no debe haber retroceso sobre ello. Y en este caso, este proyecto de ley sí tiene hartos retrocesos y de esa manera se descuida el cuidado de las personas y el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de la cual depende nuestra vida. Entonces, en ese sentido, y además el principio de no regresión está consagrado en dos importantes leyes en el país, la Ley Marco de Cambio Climático y también en la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿Y por qué digo que hay regresión ambiental? Y otra manera de decirlo, y fíjate tú, cuando en nuestro gobierno hablamos de la importancia de modernizar ciertos aspectos de nuestra legislación medioambiental, era efectivamente para modernizar, agilizar ciertas cosas sin retroceder o sin poner en riesgo los estándares ambientales que tenemos. Sí. Pero eso también lo ha dicho este gobierno, lo ha dicho el mismo presidente. Y sin embargo es muy claro de que los estándares ambientales se debilitan. Tú mismo lo dijiste en el caso de la acuicultura. ¿Por qué se por debilita? El tema, bueno, hay una norma, por ejemplo, en que se disminuye el monitoreo. Se disminuye en el sentido de evaluar el impacto de esta industria a poder permitir relocalizaciones sin evaluación ambiental. Se debilitan los estándares al dejar sin acceso a la justicia. Hay varias normas ahí que debilitan el acceso a la justicia, tanto
en los tribunales ambientales, en la manera en que se resuelven reclamaciones, en tiempos de evaluación que también pueden restringir la participación ciudadana, medidas cautelares que puedan tomar los tribunales ambientales justamente para asegurar la protección de las personas ante ciertos riesgos. Entonces, hay un debilitamiento y una baja de estándares bastante transversales. El gobierno ha planteado que muchas de estas medidas lo que buscan es fundamentalmente dar más certeza a los inversionistas y disminuir los tiempos de tramitación de determinados procesos de evaluación ambiental a fin de agilizar la inversión, precisamente. No necesariamente debilitar el cuidado del medio ambiente, sino buscar esos dos objetivos. ¿Tú crees que efectivamente está acotado a esos objetivos solamente o tiene otros alcances? Definitivamente yo diría que no, y sobre todo hay varias normas que además parecen ser contraproducentes. Esto no lo digo yo solamente, sino que se ha dicho muy transversalmente. La norma más cuestionada, que está la restitución de gasto, en el caso de que una resolución de calificación ambiental, el permiso ambiental que da el sistema de evaluación de impacto ambiental, sea revocado por el Tribunal Ambiental, bien digo. Esa medida en particular puede ser contraproducente. ¿Por qué? Hay varias maneras de pensar de que podría ser contraproducente. El hecho de que, por ejemplo, sea el funcionario, el Servicio de Evaluación Ambiental, quiere estar muy seguro de entregar una RCA y por lo tanto más bien tender a rechazar proyectos antes de la posibilidad de que al ser revocada el Estado tenga que desenvolver una cantidad de dinero que podría llegar a ser muy importante. O sea, que sean más conservadores a la hora de evaluar, digámoslo. Por ejemplo. Bueno, también en general yo diría que es contraproducente al objetivo de dar más certeza y confianza en el sistema globalmente cuando yo restrinjo la participación, porque lo que eso hace es producir más conflictividad. ¿Ya? A nivel social. A nivel social, y por lo tanto el clima se puede empeorar y sabemos que ese clima para las inversiones es muy importante. Recordemos que Chile es parte del Acuerdo de Escazú, que es un tratado de derechos humanos en temas ambientales, donde la lógica detrás está que a través del acceso a la información, a la participación y acceso a la justicia, yo mejoro la democracia ambiental y de esa manera mejoro, por ejemplo, bajo la conflictividad, y de esa manera es un país en que todos los actores se sienten más tranquilos para invertir. ¿Y el problema, a tu juicio, con todas estas propuestas, tiene que ver con un diagnóstico equivocado que hizo el gobierno respecto a estos temas? Yo creo que nosotros como país habíamos llegado a un diagnóstico de que estos temas eran relevantes para, por un lado, para la democracia, también para las inversiones. Por eso el Congreso anterior aprobó, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. Recordemos que nosotros ingresamos un proyecto de ley para reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, que está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde nosotros abordamos el tema de la agilización de los tiempos. De hecho, hay varias normas. De hecho, el proyecto de ley, el nuestro, decía de que los trámites, el trámite total se podía reducir en un 30%. Recordemos que esto además es como la contrapropuesta de lo que ya hoy día es ley de los permisos sectoriales, que también tenía ese como objetivo de reducir ese tiempo. Pero entendiendo que es importante el contrapeso. Y entonces, lo que hace, por un lado, la mega reforma es proponer ciertas normas que debilitan la institucionalidad ambiental, baja estándares y, a nuestro ver, es contraproducente porque le quita esos contrapesos y, por lo tanto,
va a tender a tener mayor conflictividad en la sociedad y eso finalmente es malo y es negativo para un ambiente que requiere las inversiones. Por la judicialización que se puede generar, digamos. Exactamente. Y entonces, adicionalmente a esto, ¿ya? Las normas que están en la mega reforma también se está debilitando con indicaciones en la 19.300 que está en discusión en la Cámara. ¿Ok? También hay normas que debilitan la institucionalidad ambiental para los tribunales ambientales. Y también hay normas que están debilitando la institucionalidad ambiental en la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea, un conjunto de iniciativas. Es un conjunto. Adicionalmente, se debilita la institucionalidad ambiental y se bajan los estándares al haber sacado 43 decretos de Contraloría, que era la última etapa después de un proceso democrático de construcción de estándares, muchos de los cuales pasaron por varios gobiernos y de los cuales han reingresado 5. Maisa, ahora, a la luz de lo que está empujando el gobierno, más allá del proyecto de ley de reconstrucción, y de algunas declaraciones que se han hecho también en los últimos meses, desde que asume este gobierno por parte de varios ministros, pareciera que se reinstala una dicotomía bien vieja, digamos, pero que uno entendía que había evolucionado, la dicotomía entre la protección y el cuidado del medio ambiente con la del crecimiento económico, como si ambas cosas no fueran muy compatibles. O planteémoslo de otra forma, que el cuidado del medio ambiente resulta un obstáculo finalmente para el crecimiento económico. ¿Tú concuerdas en eso, de que esa dicotomía hoy día tiene más fuerza? ¿La ves hoy día en base a las propuestas que está haciendo el gobierno? Yo lo veo muy lamentable, efectivamente, que esa antigua dicotomía vuelve a aparecer. Y también yo pensaba que estaba superada en el sentido de que todos entendíamos, y cuando digo todos entendíamos, por los avances que ha tenido en la discusión pública, tanto en estándares, que es más administrativo, pero con mucha participación de los sectores regulados también, y en varias leyes también, de que el cuidado del medio ambiente es una condición del desarrollo. Ahora, ya, entonces estamos viendo de que hay un debilitamiento, una baja de estándares en la mega reforma y en varias otras reformas legales también, y en varias otras acciones que están ocurriendo a nivel más bien administrativa. Pero volviendo a la mega reforma, me gustaría que recordáramos que en realidad el proyecto de ley se llama de reconstrucción, ¿verdad? Su objeto matriz, su idea central era dar financiamiento para la reconstrucción ¿de qué? De las ciudades afectadas por los incendios, ¿no? Por los incendios forestales. Y últimamente por las lluvias también, que se suman. Exactamente, que son una consecuencia de eventos extremos, cada vez más extremos, producto del cambio climático. Las precipitaciones intensas que hemos visto en los últimos días, y sobre la cual lo primero que hay que decir, toda la solidaridad para esas personas que perdimos vidas, ¿verdad? Perdimos infraestructura, perdimos medios de vida de muchas personas, especialmente en el norte chico. Nos traen una visión de un país cuya infraestructura no sobrevivió a este evento extremo. Pero déjame decirte como climatóloga, de que si esto no parece preocupante, recordemos que estos eventos extremos que vivimos hoy día, que nos parecen excepcionales, que los peores de nuestra historia, van a ser los más benignos, los más suaves de los que vendrán para el resto de nuestra vida. Y van a ser más frecuentes después. Más frecuentes, más intensos, más duración del resto de nuestra vida. Entonces, si la infraestructura nos sirvió ahora y no estamos preparados, es muy importante que esa reconstrucción se haga entendiendo que el cambio climático es real, que hay que construir con esos lentes. ¿Y eso no lo ves hoy día en la discusión sobre la reconstrucción? Bueno, muy poco. Hay algunos senadores que han solicitado que, dado que este es el proyecto de la reconstrucción, se incluyan fondos para la reconstrucción que viene hoy en día. Pero por otro lado,
venimos de discutir, Sebastián, de que esta reforma lo que hace es debilitar la institucionalidad ambiental, una institucionalidad ambiental que tenemos justamente para hacer frente al cambio climático. Y entonces, ¿qué país, qué Estado vamos a tener? O sea, si hoy en día la infraestructura no resultó y este fue el evento más benigno del resto de nuestras vidas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que seguir debilitando o hay que reforzar? Ahora, Entonces, podríamos pensar también que ese es un tema que hay que discutir hacia adelante cuando se implemente la reconstrucción y no necesariamente en el proyecto, ¿o era este el momento para hacerlo? Bueno, yo creo que lo que definitivamente no era el momento para hacer era debilitar y bajar los estándares para la reconstrucción. Déjame darte un ejemplo bien concreto. Entre las indicaciones que el Ejecutivo ingresó a la 19.300, cuando tú ingresas un proyecto al CEA, el servicio puede darle un término anticipado bajo ciertas condiciones. Me dice, mira, aquí falta información, aquí está. Nosotros habíamos discutido que podía darse el término anticipado si es que el proyecto no era compatible con el ordenamiento territorial. Imagínate que hay una comuna que con su instrumento de ordenamiento territorial, que tiene que incluir la variable de cambio climático, dice que esta es una zona de inundación donde no debiera construirse. Parece razonable que eso exista, ¿verdad? Y que no pasemos por meses, años, judicializaciones, etcétera, de un proyecto que simplemente lo estás poniendo en un lugar donde no debiera estar. ¿Por qué queremos eliminar eso que parece razonable de tomar decisiones que den certeza y de que ayuden a que el desarrollo del país se haga con una visión clara de cómo impacta el cambio climático en ese ordenamiento territorial? Maísa, y para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, pero ¿crees tú que hay espacio para recuperar ciertos consensos sobre cómo abordar estos temas, dado que se han hecho indicaciones también a otros proyectos, más allá de la mega reforma, o lo ves más difícil hoy día? Yo quisiera apelar a de que el país a lo largo de 30 años ha ido construyendo una institucionalidad ambiental y que, por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático fue aprobada por una muy amplia mayoría en el Congreso. Es una ley que dice que el país tiene que llegar a ser resiliente ante los efectos adversos del cambio climático a más tardar al año 2050. Es una ley que nos invita a ponernos todos los lentes del cambio climático. Bueno, digo todo al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transporte, de Agricultura, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, a que miremos el desarrollo del país con esta realidad que significa hacer las cosas de una manera distinta. Ese consenso existe, ese consenso debiéramos recordarlo ante los efectos que acabamos de ver y recordar de que si estos efectos nos parecen preocupantes, caros en vidas humanas, en infraestructuras, en medios de vida, esto es simplemente la visión más benigna de lo que esperamos hacia el futuro. Maísa, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Encantada. De esta forma nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato y ya seguimos con más de Futuro 360. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Seguimos aquí en Futuro 360. Tras los sistemas frontales que afectaron a gran parte del país, expertos advierten que el desafío ya no es solo responder a las emergencias, sino también adaptar nuestras ciudades a un clima cada vez más extremo, como conversamos recién en la entrevista de hoy. La buena noticia es que algunas de las soluciones ya existen y muchas de ellas están inspiradas en la naturaleza. Los detalles los revisamos en la nota que preparó Camila Sumastre. Al menos 13 víctimas fatales, más de 3.400 damnificados, costaneras, calles y casas inundadas, además de socavones cercanos a viviendas. Son parte de las consecuencias que han dejado los sistemas frontales que han afectado a 10 de las 16 regiones del país. Un escenario que vuelve a instalar la pregunta sobre cómo preparar nuestras ciudades para enfrentar lluvias cada vez más intensas en un contexto de crisis climática. Porque mientras algunas zonas registraron daños acotados, otras dejaron en evidencia las brechas en infraestructura y planificación territorial. Aquí hay una construcción de décadas de acciones, o mejor dicho, inacciones, que van construyendo territorios en riesgo. Y cuando tú me hablas de la infraestructura
es desigual claramente. Estamos hablando de temas de justicia territorial. No todos tienen la oportunidad de tener el puente a la altura que se necesita, la obra de ingeniería, la medida de mitigación estructural. Una desigualdad que también se refleja al interior de las ciudades. Así lo demostró el estudio Susceptibilidad Territorial a Inundaciones Pluviales en el Gran Santiago de la Corporación Ciudades. De las 35 comunas analizadas, 21 presentan al menos el 70% de sus barrios susceptibles a inundaciones. Quisimos analizar en base a 7 dimensiones cuáles eran los lugares más susceptibles a inundaciones en Santiago. Tomamos en ese caso antecedentes con respecto, por ejemplo, a las cotas, precipitaciones, cobertura vegetal, cambios de uso, distanciamientos a cauces. En este caso tienden a ser zonas del centro-sur de la ciudad, también algunas zonas de la parte norte de la ciudad. 3 de ellas concentran el 100% de su territorio urbano en riesgo: San Joaquín, Cerro Navia y Lo Espejo. Comunas que comparten una característica presente en distintos puntos del país: la escasez de áreas verdes. Tiene que ver con varios factores. Uno, por dónde están geográficamente ubicadas. Finalmente se exponen a niveles de calor y temperatura superiores o de precipitaciones en el caso del invierno, con el tipo de infraestructura donde se viven en bloques, donde todo lo que tiene que ver con las plazas o los sectores de recreación son justamente de pavimento. Aquellas comunas con mayor cobertura vegetal, con mayores áreas verdes, parques, tienden a ser comunas con menor susceptibilidad a inundaciones. Todo lo contrario en comunas que lamentablemente han perdido mucha cobertura vegetal y han habido muchos cambios de uso de suelo. La falta de áreas verdes no solo explica el problema, es además una de las soluciones. Aumentar la cobertura vegetal e incorporar soluciones basadas en la naturaleza puede reducir el riesgo de inundaciones, una estrategia que podría replicarse en ciudades de todo el país frente a eventos extremos cada vez más frecuentes. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, no son cosas tan complejas ni de grandes tecnologías, sino que tiene que ver con cómo manejamos los territorios. Zanjas de infiltración, trabajar todo el sistema de drenaje urbano sostenible en el tiempo, pavimentos permeables, jardines de lluvia. Hay soluciones que son de mayor escala, por ejemplo, el rol que cumplen los humedales urbanos en la ciudad, por ejemplo, en el caso del humedal Batuco en la ciudad de Santiago u otros humedales. Con paisajismo, con soluciones basadas en la naturaleza, el agua ya no escurre rápido o se aposa, sino que empieza a retenerse, a ralentizarse su paso y de a poco empieza a drenar, empieza a bajar y vuelve a la napa subterránea eventualmente. Entonces eso hace que el ciclo del agua en la ciudad sea tenga mucho más etapas. Justamente, un ejemplo de infraestructura verde es el Parque Inundable Víctor Jara, un proyecto de 4,7 kilómetros que combina infraestructura hidráulica y paisajismo que regula las crecidas del Zanjón de la Guada. Y así se ve el Parque Inundable Víctor Jara después de días de lluvias, uno que normalmente se utilizaría para actividades recreativas, pero que hoy día funciona como una especie de piscina de emergencia frente a las crecidas del Zanjón de la Guada. De esta forma, evitar que se desborde y proteger de inundaciones a más de 11.000 viviendas de la capital. Se hizo esta obra de infraestructura que ha inspirado a muchos otros parques en Chile y que tiene varias características que son bien interesantes. Una es lo que conversábamos, este tema de la regulación del flujo del agua, tanto al ingreso a este lugar como también en la salida. Eso hace que luego de las grandes lluvias el agua se pueda ir después, ¿no es cierto?, por así decirlo, soltando, sin que eso afecte o genere erosión. Capaz de almacenar el equivalente a más de 10 piscinas olímpicas, el parque incorpora elementos que ralentizan el paso del agua, disminuyendo el riesgo de desbordes. Martín, justamente aquí tenemos estos pilares, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen dentro del parque frente al tema de las fuertes lluvias o precipitaciones, ¿no? ¿Qué rol tienen? Claro, aquí estos pilares que podrían parecer como un elemento más decorativo de juego, en realidad tienen un rol súper importante que disipa la energía, ¿no? O sea, piensa tú, cuando viene el agua en este nivel, si no tenemos estos disipadores, básicamente el agua va a ir tomando velocidad y finalmente va a generar erosión. Y aquí, también el tema de los plátanos orientales, ¿no? Que para muchos puede ser de repente un poco más odiados por el tema de la alergia, sí, pero aquí tienen un rol diferente, ¿no? Claro, si uno ve las especificaciones que desarrolló el Ministerio de Obras Públicas, específicamente la Dirección de Obras Hidráulicas, se ve claro que eligieron especies vegetales, sobre todo en el caso de los plátanos orientales, que tienen esta característica que son muy resilientes frente al calor, a la falta de agua, pero además, en caso que haya mucha agua, también son resilientes. Algunos otros árboles podrían colapsar. Una intervención que transformó un sector que en los años 80 convivió con inundaciones y en un referente de adaptación para otros barrios del país. Cuando fueron demasiadas lluvias, el canal que tenemos acá, el Zanjón de la Guada, se salió en 2 oportunidades, en distintos periodos.
y las casas se inundaron. Ahora con esta lluvia que ocurrió, ha sido la prueba de fuego para esto, porque no, afortunadamente seguramente dio buen resultado y no pasó nada. No hemos sabido de inundaciones ni de anegamientos. Porque pongámosle el agua entraba por aquí, se metía por aquí, y después el barro queda acumulado con pala, con carretilla, sacar todo el barro para afuera. No, ahora no se inunda para nada. Eventos extremos como las lluvias recién pasadas no son evitables, pero lo que sí se puede hacer es preparar las ciudades. Construcciones como parques inundables son un ejemplo de que la naturaleza está de nuestro lado. Solo necesitamos cuidarla y aprender de ella. Nos vamos a otros temas de esta semana. Una extraña y oscura situación se está viviendo en las aguas fronterizas entre Vermont y Quebec. Esto porque desde el 2012 que se ha podido ver que a los bagres pardos, que son unos peces típicos de esa zona, les han aparecido una serie de manchas negras. Investigadores sugieren que se podría tratar de un tumor cancerígeno que además sería contagioso entre la especie. En un inicio se sospechó de un virus o algún tipo de contaminante, pero el análisis genético reveló que las células cancerosas estaban mucho más emparentadas entre sí que con sus propios peces huéspedes, lo que sugiere que no era entonces un cáncer que naciera en cada pez, sino que se traspasaba entre ellos. Este estudio, que fue publicado en Nature, confirma lo que sería el primer cáncer transmisible en un pez o especie de agua dulce. Sin embargo, es el cuarto que se conoce en el reino animal. De acuerdo a los investigadores, este fenómeno no se da en peces pequeños, sino que solo en grandes, lo que sugiere que el contagio se da cuando se agrupan para reproducirse, momento en el que se rasguñan entre sí con las espinas de sus aletas. Si bien no hay evidencia que este cáncer se contagie de los peces a los humanos, las autoridades de la zona recomiendan no comer los bagres manchados. Se estima que 1 de cada 3 peces en estos lagos tiene esta enfermedad. Y por primera vez en la historia se realizó con éxito una operación con robots humanoides. Se trata de una extirpación de vesícula biliar. No fue en humanos, fue con cerdos vivos y dirigida por médicos que estaban controlando estos robots a distancia. El objetivo fue probar su utilidad y la factibilidad en este tipo de intervenciones. En este experimento, liderado por académicos de la Universidad de California en San Diego, se hicieron 2 intervenciones, ambas con médicos controlando los equipos a distancia. En la primera etapa se realizó una operación con un robot humanoide en compañía de un médico que asistió al paciente. En esta se probó la capacidad física de utilizar los instrumentos. Con ello se avanzó entonces a una segunda intervención que incluyó a 2 robots controlados remotamente. En esta etapa no fue necesaria la intervención física de un profesional en la mesa de operación. En las operaciones lograron mover tejidos, diseccionar alrededor de la vesícula y colocar grapas antes de extirpar. Ambas cirugías se completaron con éxito y en uno de los casos un sangrado leve se pudo controlar rápidamente. Aunque entre los desafíos se evidenció lentitud en los movimientos y varios momentos de interrupción del procedimiento para ajustar las posiciones de los robots. El estudio, que fue publicado en Nature, demostró que este tipo de máquinas sí puede convertirse en un apoyo confiable en cirugía, lo que abre la puerta a que especialistas realicen operaciones complejas a distancia, sobre todo en zonas donde no hay suficiente personal médico disponible. Tras 4 años estudiando a cachalotes en la costa de República Dominicana, el equipo del proyecto SETI descubrió que ante la presencia de barcos, estas especies cambian su forma de comunicarse. El hallazgo fue publicado en la revista científica Ecological Informatics y es tan preciso este estudio que los investigadores aseguran poder predecir la presencia de embarcaciones solo escuchando las vocalizaciones de las ballenas. Para entender este cambio es importante saber que a estos cetáceos se comunican mediante unas secuencias cortas de chasquidos o clics denominados codas. Bueno, cada coda tiene un patrón rítmico que es específico. Por ejemplo, 2 clics lentos y luego otros 3 más rápidos. Es una lógica parecida al código Morse, pero con un patrón propio de estos animales marinos.
Para lograr este estudio, el equipo grabó a 15 cachalotes, registraron 1000 codas distintas. Esta información fue cruzada luego con datos de geolocalización de barcos, lo que permitió entonces saber exactamente cuándo había una embarcación cerca de la ballena grabada. En condiciones normales, uno de los cetáceos monitoreados, apodado Atwood, emitía una coda de 5 clics en un patrón 113. Bueno, con el ruido de fondo de una embarcación, Atwood mantuvo el mismo ritmo, pero más rápido. Fue acortando los intervalos entre cada uno de los clics. Escuchemos esto para entenderlo mejor. Muy claro el sonido, ¿no? Y el patrón. Bueno, ¿esta es una alerta para otros cachalotes sobre la presencia de embarcaciones o solo se comunican más fuerte por el ambiente más ruidoso también que va dejando el barco? No está tan claro todavía. Son incógnitas que mantiene el equipo de investigación y con un objetivo todavía más importante, por cierto, el conocer los riesgos para una necesaria conservación de especies que están en peligro, que se han visto alteradas precisamente por el tráfico marino. Y ahora nos vamos a ir a otro tema. La Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia, SOGIA, manifestó su rechazo por el proyecto de ley que obligaría a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal como un requisito para acceder a la interrupción del embarazo en las 3 causales. En un comunicado, la organización hizo énfasis en el impacto que este tipo de actos podrían tener en mujeres que han sufrido ya y han sobrevivido a violencia sexual, por ejemplo. Ante esto, sostienen que el Estado tiene el deber de proteger a la niñez y la adolescencia, previniendo la violencia sexual que las afecta y sancionando a los responsables, y que estas niñas y adolescentes no deben ser obligadas a ser madres como una forma de castigo. SOGIA se sumó así a las declaraciones que ya habían emitido el Colegio Médico de Chile, la SOCHOC y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que sostienen que no existe ni justificación clínica, ética ni legal para obligar a niñas y mujeres a escuchar los latidos del embrión o del feto antes de acceder a la interrupción del embarazo en las 3 causales. Han señalado estas organizaciones que esa exigencia solo conduce a la revictimización y al maltrato de personas en situación de sufrimiento y vulnerabilidad. Y en otro tema, un equipo de científicos logró un importante avance al recrear en un laboratorio etapas clave de la formación de células reproductivas masculinas humanas a partir de células madre reprogramadas. Este desarrollo podría acelerar la investigación entonces sobre la infertilidad masculina. Según publicaron en la revista Cell Stem Cell, los cultivaron dentro de una especie de, entre comillas, bolsa implantada en el riñón de un ratón vivo. Bueno, el punto de partida para esto fue sorprendentemente sencillo. Tomaron células sanguíneas comunes y las reprogramaron genéticamente hasta convertirlas en células madre capaces de transformarse en casi cualquier tejido del cuerpo. Los científicos guiaron esas células hasta convertirlas en precursoras de células germinales, la primera etapa del proceso que da origen a los espermatozoides, y luego recrearon con ayuda de tejido testicular de ratón un ambiente que imita al de un testículo real. El resultado fue una estructura con forma de diminutos tubos, muy parecida a la que normalmente producen los espermatozoides dentro del cuerpo. Las células no lograron convertirse en espermatozoides completamente maduros y funcionales, lo que mantiene entonces cautelosos a los investigadores. Sin embargo, es un avance muy importante para la comprensión de la fertilidad masculina. Bien, con estas noticias de la semana cerramos esta edición de Futuro 360. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para revisar este contenido y otros y también distribuirlos entre sus amigos. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima. Chao.